hacer excavaciones y tomar muestras, ¿ya? Entonces, estos puntos eh, hipotéticos que les estoy comentando, ¿ya? Implican gasto, ¿no? Los viajes, la toma de muestras, llevar la muestra a un laboratorio, ¿no? Hay que pagarle al laboratorio eh, para que nos procese la muestra y nos entregue información, datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, un trabajo de investigación, ¿no? Si es que tiene mucho de estos puntos, de estos supuestos que les estoy comentando, ¿no? Viajes, toma de muestras, mm, hacer excavaciones u otros tipos, ¿ya? Necesariamente pues se va a incurrir en costos que podrían ser hasta elevados, ¿no? ¿Ya? Pero no necesariamente un trabajo de investigación requiere que haya todos estos procesos, ¿no? Un trabajo de investigación puede hacer uso de datos secundarios. Me parece que la última vez, en la última clase que tuvimos, les hablaba de datos secundarios. Y los datos secundarios quiere decir información que otros estudios ya han realizado, han procesado y han publicado. Entonces, ¿en qué consiste nuestro trabajo de investigación? En reunir toda esa información publicada, ya procesada, y eh, actualizarla. O de lo contrario, eh, llegar a nuevas conclusiones. Posiblemente, pues, nos soliciten, nos pidan tomar nuevas muestras, o de lo contrario, también podría ser el de hacer encuestas. Entonces, podríamos complementarlo, ¿no? Las encuestas muchas veces también tienen costos, sobre todo si es que hacemos una encuesta muy grande. Es decir, la, las personas a las que vamos a encuestar, que se conoce como muestra, ¿no? La cantidad de personas que vamos a encuestar, que viene a ser nuestra muestra, nuestro, nuestra población de muestreo a la que vamos a encuestar, si es que es muy grande, también nos va a incurrir en costos. Y más sobre todo si es que tenemos que contratar personas para que realicen esa encuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea del presupuesto tiene que ver en cómo vamos a cubrir los costos de nuestra investigación. Y también responde a la pregunta de, durante el tiempo de estudio, el investigador o los investigadores, ¿cómo se van a sostener? A ver, señorita Tina, mm, a ver si está más claro su... Sí, profesor, lo que pasa es que mi pregunta iba al momento de nosotros hacer el artículo de investigación, como que ver el presupuesto todo, nos guiaríamos mucho de otras tesis, o sea, porque no tenemos como que, siento que aún nos falta más para poder quizás agregar y todo eso, entonces quizás lo tomaríamos esa parte de un artículo de investigación. Sí, profesor, aparte, como estamos en la semana 14,
La otra semana ya es 15 y la semana 16 tenemos exámenes finales. Entonces es como que toda la estructura que nos ha dado nos va a tomar tiempo. Aunque ya tenemos una parte avanzada, obviamente, ¿no? Porque cada grupo tiene su tema. Ya, sí, eso es cierto. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Vamos a procurar a simplificar ya para efectos de, bueno, de nuestro curso y pues no nos vamos a complicar en esto, ¿no? Ya, así que de esa parte pues no, no tengamos tanto apremio. Sí, y para responder al tema de si vamos a usar eh, artículos anteriores, ¿no? O sea, artículos publicados anteriormente, eh, es lo mejor, ¿no? Nuestra, para nuestro curso va a ser eh, la mejor solución, ¿no? Porque uno que estamos empezando, ¿no? Mm, o sea, asumo que es, pues, de los primeros cursos que ustedes ven en ese tipo de temas de investigación y en consecuencia, pues, el nivel de exigencia y profundidad, pues, es básicamente para conocimiento, ¿no? Para tener la idea de qué es lo que se hace, ¿ya? Entonces, bien, bien, vamos a, les voy a eh, alcanzar entonces la estructura que vamos a seguir para empezar a eh, completar con la información que ustedes han ido reuniendo, completar esas partes de la estructura. ¿Ya? A ver, entonces vamos a tener, es, ujú, ya, a ver, entonces 5 minutos y les alcanzo la estructura.
A ver, jóvenes, aquí les estoy presentando la estructura que vamos a seguir, ya, de manera simplificada. Ya, entonces vamos a tener una formulación del problema, ya, enumerado con 1 en romanos, y esta formulación del problema también va a tener sus objetivos e hipótesis, ¿no? Como subtemas. El segundo punto, ya, 2 en romanos, va a ser el marco teórico. El marco teórico, entonces, que va a tener como subtemas antecedentes, ¿ya? Unas dos, mínimo, ¿no? Unas dos artículos o tesis publicadas anteriormente, similares a nuestro tema de investigación. Y luego, el segundo subtema del marco teórico va a ser las bases teóricas, es decir, la teoría que nos va a servir para poder explicar, estudiar nuestro tema. El punto 3 en Romanos va a ser la metodología, es decir, qué tipo de investigación es el que vamos a aplicar, cuál va a ser en nuestro diseño, eh, cuál va a ser nuestra población de estudio, nuestra muestra. El punto 4 en Romanos va a ser resultados y discusión, ¿ya? Es decir, una vez que hemos recogido la información y realizado los procedimientos, entonces, ¿a qué resultados llegamos? El, ya como conclusiones, vamos a tener bibliografía y anexos. ¿Ya? Entonces, dentro de resultados y discusión, ya también va a estar conclusiones, ¿no? Del estudio, ¿ya? A ver, entonces, eh, a la señorita delegada le he enviado esta estructura para que a su vez también lo comparta con todos ustedes. ¿Me confirmas, Tina, que recibiste esta imagen? Sí, profesor, ya lo compartí. Ah, excelente, muy amable. Ajá, entonces, y esta es la estructura estándar, ¿ya? En la mayoría, en la mayoría de centros de estudios superiores y, e incluso, ¿no? En los centros de investigación de gran prestigio, se hace uso para poder realizar las investigaciones que luego se publican en revistas científicas. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, vamos a hacer uso de ello de manera simplificada. ¿Ya? De ser, vamos a hacer mucho énfasis en que podemos y tenemos libertad de seguir estudios anteriores, ya sea publicaciones científicas o ya sea tesis, que nos ayuden a superar esta parte. Bien, jóvenes, a ver, consultas que tengan. Profesor, buenos días. Sí, Sobre una consulta. Pasa que yo en mi trabajo con mis compañeros habíamos avanzado de acuerdo a la estructura que nos dio anterior como una tesis. Y si nosotros lo podemos presentar así nomás, profesor, porque a nosotros nos falta un tema nomás ya para terminar. ¿Se puede o no? ya, a ver, ¿puedes comentarnos así brevemente o sea, qué es lo que has avanzado o qué han avanzado?
en los títulos, cíñete a los títulos que han avanzado. Puedo acordar con mi compañero, pero eso pasa que no estoy con mi máquina acá a la mano, estoy con el celular. Me voy a ver con mi compañero a ver si lo puede compartir pantalla, ¿no? Por favor. Ya, muy bien. De una tesis que ya esté realizada con un tema parecido al que hemos escogido, identificar ahí las partes y también explicar, ¿no? De acuerdo al libro que usted nos compartió, cómo han procedido a realizar. No sé, profesor, si podríamos enfocar el trabajo, porque a estas alturas yo creo que va a ser un poco difícil que desarrollemos por nuestra propia cuenta con nuestros grupos. Ya, sí, justamente, a ver, al inicio de hoy día les mostraba unas tesis, ¿no? En este caso, a ver, se trata de los niveles de contaminación y recuperación ambiental de la playa Márquez, Distrito Provincial del Callao. Eh, bueno, acá tenemos otra, ya, sobre descontaminación del río Rímac y aquí sobre microplásticos. Ya, a ver, justamente también para el tema de guiarles, es lo que le pedí a tu compañero, ¿no? Que, a ver, muestre lo que ha avanzado. Y, a ver, si es que alguien se anima a mostrar lo que tiene avanzado para poder guiarles y hacer los ajustes, ¿no? O si no, pues les muestro esta tesis una de estas tesis que tengo y que también se los voy a estar enviando. A ver, entonces la pregunta es, ¿alguien quiere mostrar su avance para hacerles las indicaciones y guiarlos como es lo que están solicitando? ¿O prefieren que les indique lo que en una de estas tesis que tengo y que se los puedo comentar simplemente? Ya, ya, correcto. Entonces les muestro, a ver, esta de acá que es descontaminación del río Rímac, ¿ya? Veamos. Entonces, a ver, este es de procedencia de la Universidad Federico Villarreal, es para el grado eh, de maestría, ¿ya? En políticas públicas, pero centrémonos en la estructura, ¿ya? A ver, aquí está, observemos el índice y es lo que les estaba comentando, ¿no? Miren, planteamiento del problema, ¿no? Tiene un tema de descripción, ya que es presentar el problema, describir qué es el problema que están atacando, y luego formular el problema. Formular el problema tiene que ver con hacer una pregunta, ¿ya? Veamos rápidamente el índice y luego entramos al desarrollo, ¿ya? A ver, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros? En la formulación del problema, en hacer la pregunta, ¿ya? Y básicamente nos vamos a centrar en un problema general, ¿ya? Problemas específicos lo vamos a dejar ya para, de repente, pues, cursos posteriores en que haya más tiempo y dedicarse solamente al asunto de un desarrollo de tesis, ¿no? Tengamos muy en cuenta que en nuestro curso también solamente hemos tenido, o sea, está programado eh, 3 o 4 semanas de desarrollo de una investigación. Ya, a ver, el tema de la justificación, limitaciones, esto no lo vamos a desarrollar, ¿ya? Porque también nos insumiría eh, tiempo y esfuerzo. Así que vamos a ir directo al objetivo, ¿ya? Objetivos de una investigación que, en resumidas cuentas, responde a la pregunta
qué queremos alcanzar, qué queremos lograr con nuestra investigación. ¿Ya? Marco teórico, ¿ya? El marco teórico entonces tiene como partes principales los antecedentes y luego las teorías. ¿Ya? Entonces, en los antecedentes, ¿ya? Se recoge estudios anteriores. Pueden ser publicaciones científicas, ¿ya? Esas publicaciones científicas que no son de más de 10 a 15 páginas, y también podrían ser tesis anteriores, ¿ya? En la que también no se va a describir toda la tesis, no es un copia y pega de toda la tesis, solamente de la parte principal que tiene que ver con nuestro estudio, el estudio que nosotros queremos realizar. Entonces, a partir de nuestro estudio que nosotros queremos realizar y encontramos una tesis similar, ¿ya? Entonces, ¿qué parte vamos a recoger? Y la presentamos en, en este subcapítulo llamado antecedentes. ¿Ya? Para efectos de nuestro estudio, ¿ya? Que recojamos uno o dos antecedentes, suficiente. ¿Ya? Y luego el siguiente punto, ¿no? Acá le está llamando teorías generales y nosotros le estamos llamando, ¿no? Bases teóricas. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se desarrolla en teorías generales? La teoría que vamos a aplicar para resolver o para realizar nuestro estudio. ¿Ya? Les mostraba en el caso de, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice marco teórico y acá está, bases teóricas. ¿Qué cosa presenta en este estudio, en este trabajo como bases teóricas? Miren, la teoría de ecosistemas y servicios ecosistémicos, la teoría de valoración económica de los servicios ecosistémicos y la teoría de percepción social. Jóvenes, a ver, hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Continuamos? Ya, continuamos. Bien, entonces, marco teórico, estos dos puntos nos vamos a centrar, ¿ya? Como lo estamos presentando, o como lo estoy presentando aquí en la estructura que les estoy alcanzando, ¿no? Entonces ya hemos visto de qué se trata antecedentes, de qué se trata bases teóricas, y pasemos a la metodología, ¿ya? Entonces, en la metodología hay que responder qué tipo de investigación es el que vamos a realizar, la población y la muestra. En este caso, la hipótesis lo está presentando aquí en el punto de la metodología, ¿ya? Las variables, la operacionalización, ¿ya? Los instrumentos, procedimientos y análisis de datos. Esto es para esta tesis, para este estudio. ¿Qué cosa es lo que les voy a pedir, ¿ya? Para nuestro caso? Básicamente, ¿qué tipo de investigación es el que vamos a realizar? ¿Ya? Y luego, ¿qué procedimientos vamos a aplicar? Esos dos puntos es lo que les voy a pedir.
¿ya? Y en un momento vamos a ver de qué se tratan los procedimientos. ¿Ya? Ahora, el capítulo 4. En el capítulo 4, que es resultados y discusión, ¿ya? Tengamos en cuenta que en la metodología, ¿ya? Miren, en la metodología se realizan los análisis de datos. Los análisis de datos que eh, en muchas situaciones, en la mayoría de casos, se hace de manera estadística, ¿ya? Y que insume, demora tiempo, ¿ya? Lo necesariamente, pues, lo vamos a obviar. Por eso, entonces, les indico una vez más, vamos a basarnos en estudios anteriores. Y esos estudios anteriores, recuerden que está en los antecedentes. ¿Bien? Entonces, esos antecedentes, esos estudios anteriores que nos están sirviendo como antecedentes, es lo que vamos a tomar su análisis de datos y que luego vamos a presentar con nuestras propias palabras cuáles son nuestros resultados o análisis e interpretación de los resultados. A ver, jóvenes, nuevamente les pregunto, ¿tienen alguna consulta en esta parte? No, está bien, profesor. Ya, muy bien. Eh, bueno, finalmente viene la parte de las conclusiones, ¿ya? Las conclusiones es vamos a considerarlo, vamos a tomarlo, que a partir de el análisis e interpretación de resultados que ustedes han encontrado en los estudios anteriores y que lo han explicado con sus propias palabras, ¿ya? En grupo, entonces, de este análisis e interpretación que ustedes han encontrado en un estudio anterior, ¿a qué conclusión llegan? También con sus propias palabras. Bien, finalmente viene el tema de la referencia bibliográfica o bibliografía, ¿no? Si es que gustan, incluso pueden ponerle anexos. ¿Qué cosa va en anexos? ¿No? Mm, puede ir una matriz de consistencia, puede ir validación de instrumentos, puede ir mapas, las encuestas que se supone que se realizan, ¿ya? Entonces, diversa literatura que se puede complementar, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo ello dentro de anexos. A ver, entonces, veamos algunos puntos, ¿ya? Para, de repente, una mayor explicación. ¿Ya? A ver, un minuto que voy a conectar mi batería.
A ver, para presentar, les voy a dar hasta lo que sería, pues, estamos 8. Bueno, incluso hasta la semana hasta el 24. ¿Solamente se presenta, profesor, o hay que exponer? Sí, les voy a pedir una breve exposición. ¿Ya? ¿De Entonces cuánto vamos, tiempo más o menos, ¿Cuánto? profesor? 15 minutos. ¿Ya? Una exposición de 15 minutos en la que van a explicar qué es lo que mm, qué información han recogido eh, y cómo han ajustado la información que han recogido con el tema que ustedes han elegido. Básicamente eso es lo que se estaría pidiendo y bueno, seguir la estructura que estamos considerando, ¿no? Profesor, ¿y más o menos de cuántos números de páginas estaríamos hablando para hacer de la tesis o del trabajo de investigación? Mira, a lo mucho yo creo que 20 páginas. Podría ser, o sea, estamos poniendo como tope, ¿ah? Como tope máximo. Podría ser incluso menos. ¿Ya? A ver, si está resuelto esta parte. Sí, profesor, lo decía porque sería algo como hacer algo breve o algo conciso, porque Exacto, es exacto, es que, algo breve. Esa, ajá, es que la otra semana tenemos prácticas y también tenemos otros trabajos y exposiciones también para presentar. Y la siguiente sería los exámenes finales. Entonces, lo decíamos por el tiempo, nada más por eso. Pero si es hasta el 24, como dice, entonces sí habrá tiempo y como dice que es un promedio de 20 hojas, entonces está bien, profesor. correcto, sí. Sí, sí, ajá. Más bien, lo que sí vamos a coordinar las fechas para la exposición, que sería pues el tema del trabajo final. ¿Ya? Eh, Déjenme coordinar bien eso para darles una respuesta precisa. ¿Ya? Pero sí, vamos a tratar de extenderlo lo más posible. ¿Ya? Profesor, disculpe, en la imagen que usted me envió, por ejemplo, decía antecedentes, bases teóricas, en, pero en antes usted precisó que quería 2 puntos, entonces no sé si lo podría colocar ahí para ser más exactos y tener la idea de qué vamos o sea, poner para que no se nos pase nada. Ya, en la que te envié me parece que le faltaba conclusiones. Acá estoy mostrando ahorita mi pantalla, ¿no? En la imagen que te envié, eh, solo le faltaba conclusiones. A ver, Sí, pero creo que en el procedimiento pidió algo más. 2 puntos más dijo que iba a necesitar. Entonces, por eso lo decía. ya, en metodología. En Ya. metodología pidió 2 puntos exactos, entonces quizás para no hacernos tanta cosa, lo podría colocar para tener más claro las ideas, profesor. Claro, claro que sí. A ver, entonces, me das sí, un minuto, por favor, y lo hacemos de una vez, ¿ya? Entonces, en metodología, a ver, vamos a recogerlo de aquí. Ya. Población y muestra,
y procedimientos. A ver, entonces, ahí está, ahora sí. Ya, ahora sí está completo, miren. Dentro de la metodología, población y muestra y procedimientos. Sí, sí se ve en mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Ujú, ya, eso era lo que nos estaba faltando. Ya, bien, entonces, a ver, justamente vayamos a ver de qué se trata la población y muestra. ¿Ya? Y aquí esto está en la página 33. Aquí está el capítulo de metodología, ¿no? Que le está llamando método, ¿ya? ¿Qué tipo de investigación? ¿Ya? Mm, en este caso, pues, esto tiene que ver con estudiar o buscar los tipos de investigaciones y en la mayoría, ¿ya? De tipos de investigación básico, inicial, es la llamada investigación descriptiva, miren. ¿Ya? Hay otros tipos de investigación que son más complejos, ¿ya? Como por ejemplo el de causa-efecto, ¿ya? El de los tipos de investigación correlacional, ¿ya? Que tienen que ver ya con la posibilidad de hacer proyecciones o predicciones, ¿ya? Hay otros tipos de investigación más avanzados, ¿ya? Entonces, en este caso, o en el caso que estamos, nos vamos a quedar con la investigación descriptiva, ¿ya? ¿De qué se trata la población? ¿Ya? Miren, aquí en este caso, este tesista está citando a Tamayo y Tamayo, ¿no? Una publicación, un libro de 1997 en que indica, ¿no? Define la población como el conjunto de personas involucradas en el fenómeno a estudiar y, y que poseen características comunes. ¿Ya? Se puede decir entonces, relacionando con el concepto anterior, que la población es el conjunto de todas las personas u objetos. ¿Ya? Entonces, una población pueden ser personas o pueden ser objetos. ¿Ya? Nos dice que guardan características comunes y son partícipes de un estudio determinado. ¿Ya? Entonces, y ahora va a su propia definición. Dice, en la presente investigación, ¿ya? A ver, nos dice, en la presente investigación, la población está constituida por los habitantes que hacen vida en las márgenes del río Rímac, circunscrito en Lima. ¿Ya? Entonces, para esta investigación, ¿no? Este tesista está considerando que su población que va a estudiar son los habitantes que hacen vida en los márgenes del río Rímac y en la provincia de Lima. ¿Ven? Y ahora, ¿qué es la muestra? ¿En qué se diferencia la población de la muestra? Nos dice, la muestra es un subconjunto de la población que conservan las mismas características. En esta investigación, nuevamente ya se centra en esta propia investigación,
Dice, para seleccionar la muestra se puso en práctica el muestreo aleatorio simple. Es decir, aquí está aplicando una técnica. ¿Cuál es esa técnica? El muestreo aleatorio simple. Nos dice, este tipo de muestreo solamente toma parte del muestreo poblacional, ya en estudio. Es seleccionada al azar, ¿no? Se selecciona al azar. La muestra quedó conformada por habitantes que pernoctan a las orillas del río Rímac, circunscrito en la ciudad de Lima. ¿Ya? Entonces, ahí está definiendo su muestra. ¿Ya? Hipótesis no vamos a tocar en esta, para nuestros efectos. ¿Ya? Si lo hacen no hay inconveniente, pero no es una exigencia en para nuestro curso. ¿Ya? A ver, el siguiente punto es el procedimientos. Aquí está. ¿Ya? Procedimientos. Entonces, ¿qué procedimientos se realizan en una investigación? Muchos procedimientos. Pero, por ejemplo, acá estoy poniendo el ejemplo de esta tesis, nos dice, para cumplir con los objetivos establecidos en esta investigación, se trabajó con las siguientes fases. Uno, caracterización del problema, ¿no? Que eso está en la primera parte de formulación del problema. Consulta bibliográfica, miren, de las teorías considerando las variables objeto de estudio. 3, elección de una muestra que será aplicado en el instrumento. 4 o fase 4, producción del instrumento necesario para obtener la información de estudio. 5, análisis de resultados. ¿Ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento que está siguiendo acá como fase 1, 2, 3, 4, 5 es la estructura, ¿no? La estructura que estamos, de la que estamos considerando. ¿Mm? O sea, es el procedimiento general. ¿Ya? El análisis de datos tiene que ver con el método, ¿no? El método de análisis cuantitativo, ¿no? Es decir, en otras palabras, a los datos que recogen en las encuestas aplicado o realizado a la muestra, entonces hay que someterlo a un procedimiento estadístico. Ese es el método de análisis cuantitativo. ¿Ya? Y eso, ahora, ¿qué tipo de análisis estadístico someterlo? ¿Ya? Entonces, eso va a depender de qué se quiere conseguir o qué se quiere lograr en el estudio de investigación. A ver, siguiente punto, los resultados de la investigación. ¿Ya? Entonces, a ver, esto de contrastación de hipótesis, prueba de hipótesis, lo vamos a dejar, ¿ya? Y en este caso nos vamos a ir al análisis e interpretación de datos. Observen lo siguiente. ¿Ya? Miren, aquí este investigador, ¿no? Este tesista, ¿ya? Ha ordenado sus datos en tablas de frecuencia. Miren, ¿no? La pregunta que ha realizado en su encuesta acerca de cómo considera usted que es el grado de contaminación del río Rímac, ¿no? Le está preguntando a esa población que habíamos visto antes, ¿no? Aquellos que viven alrededores del río Rímac, ¿ya? Se les pregunta, ¿cómo considera usted que es el grado de contaminación del río Rímac? ¿No? Entonces, las respuestas que le dan, ¿no? Ya es baja, moderada, alta, muy alta. Y las respuestas que ha recibido, ¿ya?
después de realizar las encuestas, ha ordenado sus datos y baja, ninguna persona ha contestado que la contaminación es baja en el río Rímac. Moderada, hay 10 personas que han contestado que es moderada. Alta, 14 personas han contestado, han respondido que la contaminación es alta. Muy alta, 76 personas han respondido que la contaminación es muy alta. El total, la suma de todo, 100. Y luego estos datos los han convertido en porcentaje. ¿Mm? Esta misma tabla de frecuencias se puede convertir en gráficos. Ustedes lo pueden hacer con un Excel, ¿ya? O de lo contrario, simplemente se quedan con su tabla de frecuencias. Y esta tabla de frecuencias, lo más probable es que ustedes ya lo tengan de sus antecedentes, es decir, los estudios anteriores que han recogido, y lo único que tienen que hacer es explicarlo con sus propias palabras. ¿Sí? Miren, aquí está justamente la interpretación, ¿no? En el que este investigador, después de haber realizado sus encuestas, después de haber ordenado sus datos, obtenido los porcentajes, entonces ahora interpreta ese cuadro, ¿no? Dice, como es de verse en el cuadro 1, se advierte que existe una evidente tendencia de los encuestados a afirmar que la contaminación del río Rímac, ya que el 76 de los encuestados seleccionaron esa opción. ¿Ven? Entonces, las personas encuestadas, ¿no?, están indicando que hay contaminación en el río Rímac. Algunos moderado y otros, la gran mayoría, muy alta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces hay que hacer esa interpretación. Miren, nuevamente, otro cuadrito. ¿Ya? Entonces, es una forma sencilla, como ustedes están viendo, de realizar el análisis de datos. En este caso, ordenarlos en tablas de frecuencias, ¿ya? Obtener los porcentajes y luego se puede hacer, obtener una gráfica de esa tabla de frecuencia y viene la interpretación. Miren, ¿ve? Cuadro 3, su gráfico, su interpretación. Cuadro 4, su tabla, su gráfico, su interpretación. Y luego viene el tema de la discusión. ¿Ya? Entonces, a ver, jóvenes, preguntas que tuvieran. Profesor, buenos Sí. días, profesor. Disculpe, pero ¿no podríamos solamente presentar el trabajo? Es que de esta semana que viene a la próxima son los finales y creo que la mayoría va a estar mucho más preocupado en los exámenes que en la exposición que vamos a dar. Mm, Sí, profesor, por favor. ya, pero a ver, en el caso nuestro, la exposición va a ser el examen. ¿O quieren un examen aparte en el que se les pregunte, se les haga preguntas y tengan que resolver? Ujú, Ajá, profesor, porque pensábamos que iba a haber examen y teníamos que exponer y todo eso, entonces, si va a ser así, creo que todos mis compañeros van a estar de acuerdo. ujú. Ya, ya, sí, vamos a tener eso, ¿no? La, en la exposición va a ser el examen final de nuestro curso, ¿ya? Entonces, y no les estoy pidiendo que hagan una investigación bastante rigurosa, con todas las exigencias. Les estoy pidiendo que tomen un trabajo anterior
¿ya? Lo adecúen a su tema que ustedes han presentado, y los mismos datos, ¿ya? Las mismas tablas que presenta el trabajo anterior, que ustedes lo expliquen con sus palabras y le hagan una interpretación. ¿Ya? Luego incluso pueden hacer una discusión si es que consideran, no es una exigencia tampoco, pero lo que sí es que lleguen a conclusiones, ¿no? Esas conclusiones también deben ser con sus propias palabras. Bien, jóvenes, bueno, me comentaban que a las 9:40 tenían otra clase, entonces aquí estaríamos terminando, a menos de que tuvieran preguntas. Sí, 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 en ese mismo momento se lo voy a estar alcanzando a la señorita delegada para que puedan todos disponer de estos archivos. Así es. Muy bien, apreciados alumnos. Profesor, un ratito antes que se vayan, quería confirmar la asistencia. Esta vendría a ser de la primera recuperación, así que a algunos les dije que si no van a estar en la clase, que les iba a contar la asistencia si asistían ahora. Entonces, quería confirmar. Sí, sí, señorita ¿Está bien? delegada, adelante. Solo un ratito. Profesor, ¿indicó la fecha? El 24 dijo. Sí, sí, a ver, sí, hasta el 24, y les voy a estar alcanzando el cronograma de exposiciones, ¿no? Tengamos en cuenta que las exposiciones es el examen final de nuestro curso, ¿ya? Profesor, disculpe, en la parte de procedimientos que se colocaba. Ya, en la parte de procedimientos, lo que hay que ver es la secuencia de la estructura de la investigación y el procedimiento estadístico, o en todo caso el procedimiento cuantitativo, ¿no? Lo que para poder llegar a esas tablitas de frecuencia que hemos estado viendo, ¿qué procedimiento se ha hecho? Primero las encuestas, luego, primero realizar el cuestionario, luego aplicar el cuestionario a las encuestas, luego extraer los datos de las personas que han respondido y esos datos ordenarlos en tablas de frecuencias. En sí, ese es el procedimiento. Ya está, profesor, ya confirmé los que habían faltado y a los que han asistido ahora. Ya, muy bien, señorita delegada. Bueno, apreciados alumnos, entonces, por hoy día, pues, aquí estamos concluyendo y voy a estar coordinando con la señorita delegada para a ver si tenemos clase este viernes, a ver si el sábado podemos hacer una recuperación. ¿Ya? Entonces, bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra clase del día viernes.